Hola a todos, bienvenidos a este foro organizado por el Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela y la Coordinación de Venezolanos en el Exterior Ventemundo, actividad que realizamos en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, Justicia y Libertad, desmontando las violaciones de derechos humanos en Venezuela, con el objetivo de visibilizar la violación sistemática de derechos humanos en nuestro país por parte de un régimen criminal. Hoy nos acompañarán David Smolansky, Tamara Sujú, Jesús Francisco Medina, Diego Zárraga, Orlando Moreno y María Corina Machado. Ok, ahora es el turno de Diego Zárraga. Él nos va a hablar del caso del señor Guillermo Zárraga, quien es su padre. Él es ingeniero, fue detenido por funcionarios de la DIGESIN el 14 de noviembre del año 2020 tras allanar su casa en el estado Falcón y vincularlo con el caso espía americano. El ingeniero y trabajador petrolero formaba parte del directivo del Sindicato de Trabajadores de Petroleros en el estado Falcón. Hoy nos acompaña Diego, quien es su hijo, y nos va a contar un poco de la historia que ha vivido no solo su papá, sino también su familia, porque el daño va más allá de la víctima directa, sino que afecta a todo su entorno. Diego, muchas gracias por acompañarnos. El micrófono es todo tuyo. Muy gracias por la oportunidad de poder expresar eh, lo que ha vivido mi familia, en parte con lo que ha sucedido con el caso de mi papá. Mi papá, ingeniero Guillermo Zárraga, fue detenido el 14 de noviembre del 2020, luego de una serie de una serie de situaciones que pasaron antes de esa fecha. Tengo que recordar que el 3 de mayo del 2019 él estuvo participando en la reunión que realizaron en la Universidad Metropolitana de Caracas junto a Juan Guaidó, una reunión de petroleros para salvar la industria petrolera. Eh, Posterior a eso, o digamos, ahí fue donde comenzó todo. Eh, digamos, pasó esa reunión el 3 de mayo del 2019 y eh, una semana, tan solo una semana después, retiran a mi papá de PDVSA sin darle explicación ni nada. Simplemente llegaron unos guardias a la industria petrolera allá en Cardón y lo retiraron, le quitaron el carnet y así quedó todo. Pues pasó el tiempo, él empezó a introducir recursos ante el Ministerio de Trabajo porque a él no le habían dado respuesta del por qué lo habían sacado de la industria, siendo todavía sindicalista, o sea, violaron su foro sindical y simplemente no le dieron respuesta de nada. Entonces empezó con el Ministerio de Trabajo a introducir recursos y eso fue yendo, fue pasando el tiempo, pasando el tiempo, pasando el tiempo. En octubre del 2020 ocurre una implosión en Amuay. Esa implosión en Amuay salió Tarek El Aizami a decir de que, bueno, de que fue una explosión causada por un misil y todo el cuento que ya sabemos que se inventaron lo del gobierno. Y en ese mismo instante mi papá salió a desmentir eso y salió explicando técnicamente qué era lo que había sucedido allí. Bastó solamente eso para que empezara todo el tema de la persecución. El 11 de noviembre de ese mismo año, del 2020, eh, detienen a mi papá en la plaza, lo detiene el SEBIN, lo llevan hasta la sede del SEBIN en Paraguaná y le hacen un interrogatorio junto a mi mamá y junto a mi hermano que también se acercó hacia la dirección eh, del SEBIN en Punto Fijo para saber qué era lo que estaba sucediendo. A los dos los interrogaron eh, y pues salieron bajo amenaza de que vieran bien con quién se juntaban o qué decían, porque la próxima vez no se lo iban a llevar así, sino que iban a tumbar puertas y sacarlo a la fuerza. Cosa que sucedió tan solo 3 días después, pero esta vez la comisión del DIGESIN. Fue el 14 de noviembre del 2020. Yo siempre recalco, porque a él lo vinculan al caso del gringo espía, al caso del americano, el de Matthew John Heath, hoy libre,
que fue canjeado por los sobrinos de Nicolás Maduro, noticia pública, notoria y comunicacional. Eh, y también quiero recalcar que a Matthew Yonggi lo detienen en septiembre. 66 días después, detienen a mi papá y lo vinculan al caso que supuestamente el día que lo detienen se iba a reunir con Matthew Yonggi para entregarle información confidencial de la industria petrolera, cuando ya habían pasado 66 días de que habían detenido a Matthew Yonggi. Entonces, hay una serie de inventos, digamos, que metió la fiscalía en ese caso para involucrar a mi papá. Hoy en día ya han pasado 2 años, más de 2 años que está preso y se encuentra preso hoy en día en la cárcel de Yare. Mi papá le dio COVID, está pasando por un, un tema de delicado que se estaba tratando antes de, de que lo detuvieron, se estaba tratando el tema de la próstata, que todavía hasta el día de hoy no ha podido, digamos, seguir tratando ni saber cómo va ese tema. Y en el tema de la salud, eso es lo que más le afecta. Y aparte, bueno, el tema de la atención siempre estuvo afectado de eso. Es Muy duro lo que difícil nos cuentas, porque Diego, de pues nosotros verdad. somos de Coro. Nuestra solidaridad contigo, con tu familia, y bueno, son momentos muy difíciles, pero tenemos que usar esta y todas las plataformas para denunciar, alzar la voz y que Venezuela y el mundo conozcan nuestros casos. Así es, Wilmar. Y es difícil porque, pues como te comento, nosotros somos de Coro y lo tienen a él en Caracas. Mi mamá tiene ya 6 meses que no ha podido viajar a Caracas. Mi hermano, que también se llama Guillermo Zárraga, también lo querían involucrar en el caso porque él era trabajador de PDVSA. En ese entonces él tuvo que salir del país, tuvimos que sacarlo del país. Y pues nada, o sea, es la separación de todo el núcleo familiar por un invento, por un show que se montó Tarek William Saad, perdón, Tarek El Aizami, eh, diciendo de que fue un saboteo lo que sucedió en la industria petrolera, cuando todo el mundo sabe y todos sabemos que eso fue por falta de mantenimiento, todo lo que sucede en la industria petrolera es por falta de mantenimiento y por falta de inversión en los recursos. Entonces, todo esto que tenemos que pasar, no solamente nosotros, sino yo sé todo lo que pasa, todo el resto de familiares de los presos políticos, por simplemente un capricho del régimen de tener gente detenida para utilizarlos después como moneda de cambio. Diego, ahora bien, una pregunta. ¿Cuál es la petición que tú y tu familia le hacen a la comunidad internacional, no solo en el caso de tu papá, que es el que directamente les afecta, sino de tantos presos políticos a raíz de esto que tú mismo nos comentas? ¿Qué le pides a la comunidad internacional? Y no solamente a la comunidad internacional, sino propiamente a la dirigencia de nuestro país también, que hoy en día está sentada negociando con el régimen. O sea, la petición es una sola, libertad a los presos políticos. O sea, si van a negociar algo, pueden negociarlo, pero después de esta condición. O sea, no debe existir presos políticos en Venezuela. Ese debe ser el principio rector para todo tipo de negociación que venga adelante. Entonces, es la petición que hago yo personalmente y sé que muchos de los familiares de presos políticos también comparten conmigo esta visión. O sea, tiene que haber la libertad a todos los presos políticos en Venezuela para poder continuar con todo tipo de negociación y a la comunidad internacional seguir presionando para que sea liberado todos los presos políticos. Así es, y desde 20 Venezuela, desde el Comité de Derechos Humanos y también desde la Coordinación de Venezolanos en el Exterior, seguiremos alzando nuestras voces, seguiremos denunciando y seguiremos usando todas las plataformas que existan para que el mundo conozca lo que está sucediendo en materia de derechos humanos y lo que el régimen criminal le hace a cientos de familias como la tuya, que hoy de verdad, lo reitero, nuestra solidaridad, muchísima fuerza, nuestro acompañamiento y aquí estamos disponibles desde 20 Venezuela para todo lo que podamos hacer y denunciar. Diego, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Un abrazo para ti, tu papá, toda tu familia y bueno,
seguimos trabajando para cambiar esta dura realidad. Bueno, muchas gracias, Wilmario, por el espacio. Muchas gracias a la Dirección de Venezuela por permitirnos estas ventanas para poder nosotros seguir denunciando todo lo que está sucediendo con nuestros presos políticos. Ahora es el turno de Jesús Francisco Medina. Él es migrante venezolano en Perú, abogado, vicepresidente de la Fundación Fuertes para la Vida, quien está dedicada a la población migrante venezolana en busca de fortalecer la regularización regular y segura, el desarrollo de los jóvenes migrantes, encaminándolos a la inserción sociolaboral, económica y la asistencia humanitaria. Bienvenido, Jesús Francisco, muchas gracias por acompañarnos. Queremos escuchar tu historia. Muchísimas gracias de verdad por la invitación de parte de todo su equipo. Y bueno, en esta oportunidad hablo un migrante venezolano que también en busca de ver un futuro en su propia vida y en busca de ayudar a su familia, se encontró la migración como una alternativa para salir adelante. Y precisamente es allí donde me he desenvuelto. Muchos migrantes tenemos ahorita bajo nuestra carga una gran historia. Precisamente la mía no será la más relevante porque hay unas mucho más fuertes que generan mucha más nostalgia. Pero nace de ver a un niño comiendo en la basura. Cuando yo vi esa realidad, ya dije, no, aquí no. Nace de un gobierno silenciando a un joven. Yo dije, ya, no puedo seguir acá. Nace del poder no desarrollarme como profesional. Ahí dije, ya, tengo que emigrar. Nace de ver una familia, nace de ver a mi familia llorando por hacer largas colas y nada más para comernos un pan, un pedacito cada uno. Una vez vi a mi mamá cómo nos fraccionaba el pan para nosotros los hijos, para nosotros sus hijos. Y ella decía que ya había comido cuando no había comido. Yo me di cuenta de eso muy tarde. A veces el hambre nos ciega y no vemos realmente qué es realmente lo que hacen nuestros padres para que nosotros podamos comer. Entonces, ahí fue donde realmente entendí que no, que tenía que salir de mi país. Muchos empezaron a cuestionarnos, a cuestionarme y decir, no, pero es que estás abandonando Venezuela, eres una patria, eres tal cosa, y empezaron a generar todas esas matrices antinacionalistas que uno decía, no, pues que ya un momento, yo estoy pasando por una situación muy difícil y este país no me está dando las soluciones para poder desarrollarme. Y fue muy duro, fue una etapa muy dura que me llevó a cruzar la frontera con $100. $100 que era lo único que tenía en el bolsillo. Y recuerdo que para recoger esos $100 tuve que hablar con toda mi familia y entre cada uno pusieron de 10, 5 y agarré mi camino. Entonces yo decía, bueno, yo no sé, sabes que a uno le da miedo la migración porque uno no está saliendo de su zona de confort. Y el hecho de llegar a Cúcuta y ver que no era yo solo, eso me dio un respiro. No sé yo solo que en mi casa no estaba comiendo. No sé yo solo que en Venezuela está. Y quizás el mismo calor, la misma energía de los mismos paisanos fue lo que alivió algunas de esas complejidades que uno se genera psicológicamente. Y bueno, llegar a Perú fue bendición, porque veíamos cosas, yo como joven veía cosas que yo no había visto en mi país, como por ejemplo un país donde sacaron a un presidente porque no les pareció. Yo decía, bueno, qué bien. O que yo pudiera trabajar una semana así en un sitio y en otra semana trabajar otra cosa porque ese sitio no me gustó. Y donde empecé a capitalizar mi poder ayudar a mi familia. Entonces ahí es donde empecé a entender de que tenía que seguir desarrollándome para poder ayudar a mi familia, porque para eso salí. Entonces, ahí empezó a sumarse después
ese altruismo, esa filantropía que nace en el corazón de cada uno de los venezolanos, de querer ayudar al paisano que también estaba llegando y que estaba pasando por la misma situación, y que no todos tenemos esa energía. Entonces había que motivar a los demás a decir, bueno, mira, pero ¿qué te parece si haces esto? O busca la manera. Y bueno, ahí es donde nace Fundación Fuertes para la Vida, porque ya era un proyecto que había nacido en Venezuela, pero que decidimos darle continuidad acá en el Perú, donde precisamente se fueron sumando nuestros mismos paisanos, amigos de toda la vida, y le fuimos dando sentido a esta organización que se dedica precisamente a la integración de los jóvenes migrantes en situación de alta vulnerabilidad, donde hemos ayudado muchísimo, muchísimas víctimas que han sido trata de personas, muchísimos casos de violencia y muchísimas situaciones de personas que no cuentan a veces con el dinero para regularizarse. Entonces, en ese sentido, hemos dado un pie, un pie firme también gracias al apoyo de organizaciones externas como lo es la Unión de Venezolanos en el Perú, que han sido realmente unos padres para nosotros, la Organización Internacional para las Migraciones, que también ha aportado muchísimo a la migración venezolana, y al ACNUR. Y bueno, Fundación Fuertes para la Vida, ahorita, gracias a Dios, es bien relevante por el tema de que ha consolidado muchísimas alianzas nacionales en Perú e internacionales. Y bueno, seguimos avanzando. Gran labor, Jesús. Ahora, muy bien, tú me cuentas que lo que te motiva a irte es la dura realidad en Venezuela. Te fuiste aproximadamente hace unos 5 años, en el momento quizás más álgido, más duro y más dramático, porque si bien Venezuela no se arregló, no se está arreglando, está lejos de arreglarse, el tema de las como en el año 2016, 2017, 2018, que yo misma recuerdo que para comprar un pan tenía que hacer cola de 2 y 3 horas. Entonces, ¿cuál es la realidad que estás viendo con los venezolanos hoy en el Perú? Una situación igual de trágica y dramática como cuando tú abandonaste el país, ¿o lo ves distinto? Porque como bien conocemos, la diáspora también se enfrenta a mucha miseria, a trabajo muy duro y no viven las mejores condiciones posiblemente. Entonces, huyes de un sistema criminal. ¿Y qué es lo que te espera cuando llegas a una nueva frontera? Bueno, sí, precisamente creo que toda Latinoamérica no estaba preparada para la migración. Entonces, hay aspectos sociales y políticos que no han afectado mucho a los venezolanos. Ejemplo, los sociales, el tema de la xenofobia. Un tema que en Venezuela no lo veíamos tanto como lo vemos acá en el Perú. El que nos digan, no, porque eres venezolano no te voy a dar empleo. Porque eres venezolano no te voy a dar la oportunidad de que te montes en una combi, me pasó una vez. O porque eres venezolano, te miro distinto cuando caminas en la calle. Entonces, una realidad bien dura que nos marca psicológicamente, y a veces tenemos que, wow, decir, Señor, danos paciencia, ten misericordia de ellos, porque de verdad que no es fácil. No es fácil estar metido en una sociedad que te discrimina. Aquí resalto algo muy importante, que no son todos, siempre son algunos, pero entonces en su alguna, en mucha mayoría también, porque muchos hemos sido víctimas de ataques xenofóbicos. Sin embargo, el venezolano busca integrarse, siempre llama a la integración, y ahí es donde precisamente nosotros generamos contenidos de valor para que nos sigamos integrando de la mejor manera, para que ellos entiendan que realmente nosotros no vinimos a dañar a su país, sino que vinimos a aportar, y que lamentablemente, por las razones de algunos de grupos antisociales, nosotros, los buenos venezolanos, no deberíamos pagar las causas de ellos. Entonces, los buenos venezolanos seguimos aportando, seguimos generando mecanismos para integrarnos de la mejor manera, emprendiendo, dando lo mejor de nosotros. Entonces, ahí es donde ese factor social
hemos estado tratando de cambiar para que realmente el día de mañana podamos decir, hermanos, somos hermanos, somos comunidad, somos integración y somos países latinoamericanos. Ahora bien, el factor político, bueno, lamentablemente hay agendas de políticos acá en el Perú que han hecho que se incrementen esto que te acabo de mencionar, incluso hasta colocándonos trabas en asuntos, por ejemplo, migratorios. Ahorita los venezolanos estamos pasando por una situación muy dura, pero yo pienso que esta ha sido la más dura de los venezolanos en el Perú. Multas de 45 soles diarios por un tema que ellos no nos explicaron cuando nosotros llegamos acá. Tema que silenciaron y dejaron que los venezolanos generáramos altas multas para que después nos veamos desesperados y buscando opciones de emigrar, y ni siquiera dignamente, sino a través de canales irregulares. El hecho de no poder, el hecho de una multa significa en este país grandes cosas, pero grandes cosas en lo malo. No poder contar con el acceso a los bancos para, por ejemplo, si tienes hasta $100 retenidos por completo. O sea, financieramente es un bloqueo. No puedes tener trabajo porque si tienes una multa. O sea, ¿querer tener un trabajo? No. Si estás trabajando y tienes una multa, te sacan. O sea, en el tema de la salud, tienes una multa, quieres ir al médico, si no tienes un carnet de extranjería, que es lo que activa tu sistema integral de salud, no puedes acceder a la salud. Si tienes una multa, no puedes. Si quieres sacar algún trámite de Estado, como ir a la SUNAT, temas de impuestos y todo lo demás, tampoco. Si quieres salir del país, ese es otro proceso también. Te pueden dar un permiso, pero tienes que regresar en menos de 30 días, porque si no la situación se te pone mucho más grave. Y si estás pensando en migrar a otro lado, mucho más grave se te pone la situación, porque el país que te va a recibir no te va a aceptar con una multa en un país. Entonces, esta ha sido la más grave que hemos tenido nosotros. El hecho de que nos coticen una multa diaria de 45 soles, cuando aquí el venezolano gana 35 soles y extremadamente está trabajando 12 horas, es una violación de derechos humanos. Nosotros no nos rehusamos a las multas, de verdad que no. Yo me rehuso a la multa porque un país que exige derechos, aplica multas para que la gente las cumpla, pero que sean multas pagables, que sean multas accesibles de pagar, ¿me explico? Que lo que yo gano me rinda para poder pagar una multa. Sí, y otra situación a la que también se enfrentan ustedes en el Perú al menos, es que por ser venezolano te pago menos en el salario. Sí. Trabajas más, te pago menos, y con el tema de arrendamientos, por ser venezolano te cuesta más. Entonces, yo a veces creo que la nacionalidad no acarrea consigo ningún tipo de crimen, porque la delincuencia no tiene nacionalidad. Los venezolanos no somos delincuentes. Los venezolanos somos desplazados forzadamente, y mira, te vas huyendo de un país en crisis y luego llegas y también te asfixian desde otro punto de vista. Entonces, la verdad es que toda mi solidaridad, empatía y reconocimiento hacia ustedes que están en otras latitudes, sufriendo muchas cosas, padeciendo realidades muy duras como la xenofobia, que es algo que tú lo comentas. En Venezuela nosotros no conocíamos eso. Afortunadamente no sufríamos de ese mal, y bueno, también nos estamos enfrentando a situaciones complejas. En cada país es algo distinto. Jesús, quiero agradecerte por acompañarnos el día de hoy, por contarnos tu historia, pero también por ser testimonio y ejemplo y un pilar para muchos venezolanos que hoy se encuentran no solo en Perú, sino los que nos están viendo en todos los países, en todos los continentes. Quiero agradecerte por acompañarnos y por contar tu historia. Que tu ejemplo siga y que sean cada vez más venezolanos como tú, que trabajan día a día porque ustedes, en donde quiera que se encuentren, estén en mejores condiciones y dejen de ser tan vulnerables en materia de derechos humanos y civiles. Quiero agradecerte por estar en este espacio con nosotros hoy.
Muchísimas gracias y bendiciones para todo su equipo. Agradecemos el acompañamiento de Tamara Sujú, quien ahora tendrá su derecho de palabra. Recordemos que ella es directora del Casla Institute, abogado y defensora de los derechos humanos. Hoy, el Día Internacional de los Derechos Humanos y a 74 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, yo creo que el mundo no tiene mucho que celebrar, pero sí tiene mucho por hacer. Empezando el año, llegó la guerra de Ucrania, la terrible guerra entre Rusia y Ucrania, la mortandad que ha traído esa guerra, el desplazamiento forzado de personas, el secuestro de niños que son llevados a Rusia, las torturas, la destrucción de pueblos, de ciudades enteras, ha sido una barbaridad. Lo mismo está sucediendo en Irán, con las manifestaciones que se están dando pidiendo libertad, las mujeres exigiendo su derecho luego de la muerte de una joven en manos de los funcionarios del Estado por torturas, por haberse abierto un poco el velo que tenía puesto. Y a raíz de ahí han sucedido detenciones, miles de detenciones, no sabemos qué está sucediendo con los detenidos. De nuestro continente, del lado de nuestro continente, lo que está sucediendo en Cuba, lo que está sucediendo en Nicaragua y en Venezuela, con las detenciones arbitrarias, con las torturas de los presos políticos en los 3 países, más de 1000 presos políticos en Cuba, más de 180 presos políticos en Nicaragua, 300 presos políticos en Venezuela, que han sido y continúan siendo víctimas de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, que no cesan, continúan. Además de eso, pienso que nuestro América Latina tiene mucho que trabajar en materia de derechos humanos, en el fortalecimiento de la democracia, en el fortalecimiento de las instituciones. Muchas cosas están sucediendo en otros países, como en Bolivia, como en México, como en El Salvador, como en Colombia, como en Chile, como en Perú, que acaba pues de cesar un presidente porque quería disolver el Congreso. Es decir, necesitamos más democracia, necesitamos más defensores de la democracia y más acciones para defender el sistema democrático, que es el único que garantiza los derechos humanos. En Venezuela, nuestros presos políticos continúan siendo vejados, maltratados. En este momento tenemos, por ejemplo, a un preso político que se llama Igber Marín Chaparro, que tiene 17 días en huelga de hambre en los sótanos del DGCIN, en las celdas de tortura del DGCIN. En Venezuela, en materia de justicia internacional, la Corte Penal Internacional de alguna manera ha avanzado dándole voz a las víctimas. La Sala de Asuntos Preliminares ha pedido a las víctimas, al menos desde el año 2014, que le digan a la Corte, que le digan a dicha sala por qué la investigación debe continuar, petición hecha por el propio fiscal Karim Khan. Es el momento, Venezuela, es el momento en que todos los venezolanos que hayan sido víctimas de torturas, de violencia sexual o de persecución por motivos políticos, persecución sistemática por motivos políticos, se denuncien en la Corte Penal Internacional. Hay una planilla que está en la página de la Corte Penal Internacional que puede ser bajada, que está en inglés y en español. Llenarla de forma correcta, porque no están pidiendo casos, están pidiendo opiniones de por qué debe continuar la investigación y empujar el caso Venezuela 1 para que haya justicia y reparación. La persecución sistemática, los crímenes de lesa humanidad, los maltratos y las violaciones de derechos humanos no han cesado en Venezuela. Pero no es solamente el caso de los presos políticos y de la persecución política, es la violación de todos los derechos humanos, de los derechos de todas las personas, de todos los venezolanos, aquellos que no tienen que comer, aquellos que no tienen dónde ir para que los atiendan en cuestiones de salud, aquellos que no tienen luz, agua, gas, aquellos que no tienen lo básico para tener una vida digna que el Estado debe garantizar. En este momento en Venezuela, todos los venezolanos de un lado y del otro tienen o sufren violaciones a sus derechos humanos. Por lo tanto, mi mensaje es trabajar por una Venezuela libre y democrática y por un mundo mejor.
porque no podemos permitir que la humanidad se pierda entre la guerra, entre los crímenes y que se convierta en la cotidianidad y que una guerra peor tape lo que sucede con otra guerra que está sucediendo al mismo tiempo y que situaciones de guerras tapen lo que sucede dentro de países internamente con personas que están sufriendo arbitrariamente detenidos, arbitrariamente perseguidos y de alguna manera disfrazados los estados de democracia. Felicidades a todos aquellos defensores de derechos humanos que día a día dan todo para defender los sistemas democráticos y a los demás, a la gente. Ahora es momento de escuchar a Orlando Moreno, quien es activista y defensor por los derechos humanos y coordinador del Comité Nacional de Derechos Humanos de 20 Venezuela. Adelante, Orlando. Muchas gracias a mis amigos por la invitación a este importante foro. Un saludo a todos mis colegas activistas de derechos humanos que han ayudado a visibilizar la situación de violación de derechos humanos en Venezuela. Quiero empezar resaltando que somos un país lleno de riquezas en todos sus rincones, con una naturaleza increíble, llena de paisajes naturales y una calidad humana brillante, que hoy nos representa en cualquier lugar del mundo. Pero eso lamentablemente no es nuestra mayor referencia actual a nivel internacional. Durante estos años del socialismo del siglo XXI ha causado un daño profundo en la sociedad venezolana a quienes le han sido vulnerados los derechos humanos de manera sistemática, siendo sometidos a los peores crímenes de lesa humanidad que hemos vivido. Y lamentablemente en estos 21 años de crueldad, a causa de un estado criminal que inició con Hugo Chávez y continúa con Nicolás Maduro, estos señores y todos sus sistemas nos ha hecho retroceder como sociedad a través del hambre, la pobreza extrema, las desapariciones forzadas, las torturas, el hostigamiento, la persecución política, las detenciones arbitrarias y las muertes que han sido generadas a través de sus cuerpos represores, hitos que se han convertido en el símbolo del terror. Y detallando cada uno de este resumen, podemos comenzar hablando sobre la pobreza que vemos como en Venezuela para el año 2022 la pobreza afectó a 81.5% de la población. Al menos 8 de cada 10 venezolanos carecen de recursos para obtener la canasta básica. Asimismo, existe un 53.3% de venezolanos en situación de pobreza extrema. Esto lo refleja la encuesta de condiciones de vida en COVID. Hablamos sobre la desnutrición. De acuerdo a un informe publicado por la ONG Provea en marzo de 2022, detallan que el 30% de los niños sufren de malnutrición en Venezuela. Un informe publicado por la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCHA, reseñó que 8.199 niños menores de 5 años padecen de desnutrición en Venezuela. En aspecto de la salud, Médicos Unidos de Venezuela aseguró que más de 40.000 médicos emigraron de Venezuela en los últimos 4 años. Entre ellos destacan cirujanos, emergenciólogos, anestesiólogos, traumatólogos y oftalmólogos. La tercera edad. Expertos de la ONG Convite aseguran que los adultos mayores se encuentran en una situación de precaria debido a que tienen un acceso restringido a bienes y servicios públicos. Además, gozan con una dificultad del derecho a la alimentación y son expuestos a un entorno de pobreza, precariedad y vulneración de sus derechos humanos. Desplazamiento. De acuerdo a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, existen al menos 7.1 millones de venezolanos en condición de migrantes o refugiados alrededor del mundo, cifra que solo es comparada con Siria y Ucrania, países que se encuentran en guerra, en una situación de conflicto armado que se sostiene hasta ahora. La selva del Darién. La selva del Darién se ha convertido en una escena de desolación y muertes. Hombres, mujeres y niños desplazados se exponen a grandes riesgos intentando cruzar a Estados Unidos por esta vía tan peligrosa. Muchas personas han fallecido en el trayecto por las intensas lluvias, la crecida del río, la falta de comida o de insumos médicos para atender cualquier situación de salud que se presenta durante la travesía. Todo este mes, desde enero hasta julio de 2022, al menos 44.943 venezolanos habían cruzado la selva del Darién. Algunos hechos relevantes, podemos mencionar la muerte de 3 niños entre enero y febrero de 2022. 3 niños venezolanos murieron intentando cruzar alguna frontera junto a sus madres. 18 de enero, Victoria Lugo, de 7 años, falleció al ser arrastrada por las corrientes al intentar cruzar junto a su madre el río Bravo en México para llegar a Estados Unidos. 29 de enero, Keiler Eduardo Vargas, de 2 años, murió en el bus cuando iba por Bolivia hacia Chile, presentó problemas respiratorios. Y el 5 de febrero, Yael Vicentoyo, de 1 año, fue asesinado por la Guardia Costera de Trinidad y Tobago
cuando se disponía a ingresar a la isla junto a su madre y otras personas. La trata de personas. En este contexto se considera que el proceso migratorio venezolano de los últimos años ha elevado la cifra de connacionales afectados por este fenómeno. El reporte de dicha instancia en la ONU señaló que 430 venezolanos fueron víctimas de trata de personas en países de América, Europa, África y Asia en 2020. Las desapariciones forzadas. En Venezuela se han registrado múltiples desapariciones forzadas previas a las detenciones arbitrarias. Existen casos de los cuales jamás se tuvo alguna información, como la desaparición de Alcedo Mora en Mérida en el año 2015 y de Hugo Marino en Maiquetía, Estado Vargas, en el año 2019. Ejecuciones extrajudiciales. En Venezuela el régimen asesinó durante protestas más de 180 manifestantes por pensar distinto. Salieron a las calles en defensa de sus derechos humanos en busca de libertad, casos como Basilda Acosta, Neomar Lander, Juan Pernalete, David Vallenilla, el niño Brian Principal, entre otros. Hablamos de la masacre de Junquito en enero de 2019, fueron ejecutados Oscar Pérez y sus compañeros, quienes en un acto de rebeldía levantaron sus armas para cambiar la realidad venezolana. Muertes bajo custodia del régimen. La tiranía ejecutó a 12 presos políticos bajo custodia, entre ellos existen casos como el aviador Rodolfo González, el expresidente de PDVSA Nelson Martínez, el indígena Salvador Franco, los concejales Carlos Andrés García y Fernando Orbán, el general Raúl Isaías Baduel, el capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, entre otros. Presos políticos es una realidad muy desgarradora. Actualmente, de acuerdo a la cifra aportada por el Foro Penal, hay 268 personas detenidas por motivos políticos, entre ellos se encuentran 121 civiles y 147 militares, así como 255 hombres y 13 mujeres a los que se les ha violado los derechos al debido proceso, se les ha negado atención médica y se les tortura o mantienen incomunicado. Algunos casos para mencionar: el de Guillermo Zárraga, el de José Eloy Rivas, el de Jonar Baduel, Hermilendris Benítez, Iber Marín Chaparro, que hoy cumple con una huelga de hambre para exigir el cumplimiento de sus garantías fundamentales, situación que ha sido ignorada por el régimen. Héctor Hernández de Acosta, Juan Carlos Marrufo y María Auxiliadora Delgado, que son esposos, Yusimar Montilla, John Jader Betancourt Restrepo, Javier Tarazona, y quienes evidentemente luchamos por cambiar la realidad de la situación de violación de derechos humanos y por luchar por la libertad. Se encuentra lamentablemente mi caso con dos detenciones arbitrarias, torturas en ambos casos, con una condena de 4 años y 6 meses y otra en proceso de iniciar un juicio. En eso nos tienen a quienes hoy elevamos la bandera de la libertad y los derechos humanos en Venezuela, y es por eso que seguimos alzando la voz por cada una de estas personas que hoy no están con sus familias y que desde el Comité de Derechos Humanos exigimos una Navidad sin presos políticos. Muchas gracias. Ahora los micrófonos son para David Smolansky, quien fue alcalde venezolano y hoy se encuentra en el exilio, perseguido por el régimen de Nicolás Maduro, comisionado de la Secretaría General en la OEA para la crisis de los migrantes y refugiados venezolanos. Adelante, David. La violación sistemática a los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad es una política de Estado del régimen de Nicolás Maduro para permanecer en el poder. Delitos que no prescriben y delitos que no solamente ha cometido Nicolás Maduro, sino han cometido muchos otros y muchas otras que forman parte de esta estructura criminal a través de la cadena de mando. Hoy cientos de presos políticos están siendo torturados física y psicológicamente, están confinados, alejados de sus familias, alejados de sus abogados, desde cárceles como el Helicoide, Ramo Verde, la 26 de julio o la Tumba. Además de eso, existen casas de torturas que cada vez son menos clandestinas en Venezuela e incluso más específicamente en urbanizaciones del área metropolitana de Caracas, ubicada en los municipios de Latillo, Baruta, Chacao o Sucre, donde personas son trasladadas por unas horas o unos días a esas casas, son brutalmente torturadas para que den información y así ampliar la represión. Un régimen que creó un escuadrón de la muerte en 2017, como las FAES, que por más que hoy quieran maquillar su nombre, no, lo que nunca van a poder maquillar es que son responsables de casi 20.000 ejecuciones extrajudiciales, superando las desapariciones forzosas y ejecuciones extrajudiciales de las dictaduras del Cono Sur, que hasta el día de hoy están
completamente tildadas como una de las peores que ha habido en América Latina y el Caribe por sus delitos de lesa humanidad. Si ponemos a Venezuela en el contexto global, ¿qué significa el régimen de Nicolás Maduro? Que en mi opinión es el desafío más grande que tiene el hemisferio occidental. Venezuela hoy es más que Siria, con 7.1 millones de migrantes y refugiados venezolanos. Venezuela es una pequeña Yemen con 9.3 millones de personas sufriendo de hambruna, no teniendo garantizado comer 3 veces al día. Los niveles de competitividad y de corrupción de Venezuela solamente se comparan con países como Chad y Eritrea, y la economía venezolana en los últimos 8 años se ha reducido en su PIB 80% y hoy es del tamaño de Trinidad y Tobago. Todo eso lo ha hecho una dictadura que se sostiene precisamente, como ya dije antes, por la represión, por la persecución, por la tortura, por la amenaza, por las ejecuciones extrajudiciales. Y además, como bien dijo la Misión de Verificación Independiente de Naciones Unidas en su último informe sobre delitos de lesa humanidad, ya está comprobado que hay agentes cubanos que asesoran y participan en las torturas a civiles y militares inocentes venezolanos. Un aparato represivo que además se hace más moderno, con presencias de peligrosos actores extranjeros como el régimen iraní y la Federación Rusa, que brutalmente ha invadido a Ucrania desde principios de este año. No es poca cosa lo que hemos padecido los venezolanos, y lo puedo ver desde hace 4 años, donde he venido trabajando en la Organización de Estados Americanos para dar respuesta a la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, que hoy esos 7.1 millones de desterrados representan la crisis migratoria más grande del planeta, superando a Sudán del Sur, superando a Afganistán, superando a Siria e igualando a Ucrania. La diferencia con todos esos países es que nosotros, sin tener una guerra convencional, sin tener un conflicto armado convencional, sin ser invadidos convencionalmente hablando y sin haber tenido una catástrofe natural, se ha generado un flujo migratorio similar o peores a naciones devastadas por guerras. Muchos de esos venezolanos que hemos entrevistado en todo el continente, que han llegado a Perú, a Ecuador, a Panamá, a México, a Estados Unidos, a Colombia, a Brasil, a islas del Caribe, una de las razones por las cuales han huido es porque han sido brutalmente perseguidos, porque fueron salvajemente reprimidos, porque les han enviado a las FAES, a sus casas, porque les han enviado colectivos a sus trabajos. Muchos casos tenemos, por ejemplo, de servidores públicos que trabajaban en un ministerio o en alguna alcaldía del oficialismo, funcionarios de carrera que, por ejemplo, se negaron a ir a una manifestación del PSUV o a firmar algún documento que implicaba un acto de corrupción, y al día siguiente esas personas tenían algún colectivo en su oficina, tenían a la FAES en su casa, o peor aún, alguno de sus familiares era ejecutado extrajudicialmente o era secuestrado. Hoy son muchos venezolanos que están alejados de su familia precisamente por estas violaciones a los derechos humanos. Así que nuestro mensaje es que esta dictadura tiene que salir. Y tiene que salir porque, de lo contrario, hoy somos 7.1 millones de migrantes y refugiados venezolanos, pero mañana podemos ser 8 millones de migrantes y refugiados venezolanos. Maduro no le importará seguir violando sistemáticamente los derechos humanos, mucho menos le importará que el país se vacíe, y mucho menos le importará que la familia venezolana se siga separando. Es momento, además, de recordar siempre a quienes han caído en la lucha por la libertad, a quienes han dado su vida por la democracia, a quienes hoy han perdido su libertad por ponerse del lado de la Constitución, y a quienes se han visto forzados a huir del país por soñar una nación diferente, una nación donde haya libertades, donde haya Estado de Derecho, donde haya justicia, que es el anhelo de la abrumadora mayoría de los venezolanos. Así que mi mensaje, más allá de recordar y poner en un contexto global lo que significa la dictadura venezolana, es al mismo tiempo no dejar de luchar, de denunciar y de trabajar hasta que en Venezuela haya justicia, que la justicia no es precisamente la coexistencia o la convivencia, y de trabajar hasta que en Venezuela haya justicia, que la justicia no es precisamente la coexistencia o la convivencia, todo lo contrario, es que por todos aquellos que hoy están presos, por todos aquellos que hoy lamentablemente no nos acompañan ya porque fueron asesinados, o por todos aquellos que hoy estamos desterrados, haya justicia y el país pueda prosperar. Y un pilar fundamental para la prosperidad del día de mañana es que haya respeto
y garantía a nuestros derechos humanos y que Venezuela empiece a ser un referente de derechos humanos en la región. Muchas gracias. Ahora es turno de María Corina Machado, quien es ingeniero egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, coordinadora nacional del partido político 20 Venezuela y fiel defensora de los derechos humanos. Bienvenida y muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Wilmary. Para mí y para todos los venezolanos esta es una fecha muy importante, el Día Internacional de los Derechos Humanos. En un país como el nuestro, que la sociedad ha sido perseguida toda, vulnerada, los derechos de todos los venezolanos y por supuesto muy especialmente el de los presos y perseguidos políticos. Hoy hemos podido tener aquí el testimonio de venezolanos ejemplares, desde los defensores de derechos humanos que han sido la voz de los venezolanos dentro y fuera del país, como Tamara Supú y como David Smolansky, hasta el testimonio de los propios presos políticos o familiares de los presos políticos, como Diego Zárraga, como Jesús Medina y como el coronel Igor Marín. Cada una de estas familias han sufrido en carne propia el horror de un régimen que busca acabar con la dignidad, destruir la libre conciencia e imponer a la fuerza la visión totalitaria sobre toda una nación. Yo me siento muy orgullosa, además del trabajo que lleva adelante el Comité de Derechos Humanos de 20, coordinado por Orlando Moreno, quien también ha sido preso y perseguido político. Y esto demuestra la claridad, la fortaleza, la solidaridad que existe en la sociedad venezolana, pero sobre todo la determinación por hacer valer nuestros derechos. En un momento en el cual algunas personas pueden sentirse más solas de la acción o de la atención internacional, o donde las maniobras del régimen para tratar, enterrar, tapar, maquillar la realidad cruda y dolorosa de Venezuela, las voces de ustedes y experiencias como la de hoy son tan importantes para sacudir la conciencia de todos los venezolanos y el mundo. Yo estoy convencida que en Venezuela habrá justicia y por eso especialmente quiero dirigirme a los presos políticos y a cada una de sus familias, para que sepan que no están solos, que para los venezolanos su sacrificio, su testimonio diario de lucha es la gran inspiración a seguir cada día, y para decirles que esto vale la pena, que sepan que tanto dolor y sacrificio lo estamos haciendo por generaciones de venezolanos que el día de mañana crecerán y vivirán en una nación libre, próspera y justa, gracias a la contribución que ustedes, sus padres, sus abuelos, sus hermanos están haciendo en esta hora. En estas Navidades, que el Señor nos dé a todos consuelo y fortaleza para seguir avanzando por este camino de lucha que es duro, pero que tiene un solo destino: la libertad y la justicia para Venezuela. Dios nos bendiga. Quiero aprovechar para agradecer a todas las personas que se conectaron y nos están escuchando, a quienes también nos van a ver en diferido y especialmente a las personas que hoy son testimonio en esta actividad. Gracias David, gracias Tamara, gracias María Corina, Orlando, Diego y Jesús Francisco por contarnos su verdad, por contarnos su historia e invitarnos a seguir luchando, defendiendo, denunciando y visibilizando lo que sucede en Venezuela y en sus fronteras.